Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Vamos a hablar de un gran tema hoy. Y es acerca de el liderazgo en casa. Amén. Liderazgo en casa. Amén. Cuando hablamos de liderazgo, a veces solemos pensar que estamos hablando de liderar aquí en la iglesia. Pero Dios quiere que comprendamos que no solo Él busca líderes para que lideren en la iglesia, sino que Él busca líderes para que lideren en sus casas. Amén. En sus casas. Amén. Y cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de influencia, ¿verdad? Amén. Influencia. Diga conmigo, influencia. Influencia. Y alguien puede ejercer influencia sobre su familia o en su familia. Alguien puede influenciar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su tío, a su abuelo, a todos los que hay en casa, y aún influenciar a parientes familiares que no viven ni siquiera con uno en casa. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, liderazgo es la influencia que alguien puede ejercer sobre otras personas que lo siguen. ¿Cuántos de aquí han sido ejemplo para algunos familiares? Amén. ¿Sí? Bueno, eso es liderazgo y eso es influencia. ¿Sí? Amén, amén. Influencia. La personalidad de un líder dice mucho de él. Amén. Amén. Líder es todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Claro, cuando hablamos de líder espiritual, ¿sí? Amén. Porque hay otro tipo de liderazgo, ¿sí o no? O otros tipos de liderazgo. Por ejemplo, alguien puede ser líder de una banda criminal. Eso no es así. Amén. Amén. ¿Sí? Pero cuando hablamos de liderazgo espiritual o liderazgo cristiano, estamos hablando de un líder lleno del Espíritu Santo, de una persona que es llena del Espíritu Santo. Amén. Y el mismo Espíritu Santo le da la sabiduría para que lidere. Amén. Amén. Así es, amén. Yo creo, hermanos, que líder espiritual puede ser cualquier persona que viva para Dios y que sea guiada por Dios, y no importa cuánta edad tenga, puede ser un joven, un adolescente o un ancianito. Amén. ¿Sí? Y puede liderar. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, el niño que dirige a los demás en un simple juego es un líder, ¿sí? Amén. ¿Sí? Sí, amén. Así es. El fútbol. En el fútbol hay un líder, ¿verdad? O en cada equipo hay un líder. Amén. ¿Sí? Y vemos eso, hermanos, cuando los niños juegan también fútbol. ¿Sí o no? Vemos que entre esos niños hay uno que está liderando y que está guiando. Y es cuando el líder dice, este juega y este no. Este sirve y este no. Usted es delantero y usted es puntero y usted es de defensa y usted, ¿sí o no? Está cuadrando, ¿sí o no? ¿Cuántos jugaron aquí de niños fútbol o microfútbol? ¿Qué es lo que más? De niños, de niños. ¿Sí? Amén. Y éramos líderes o teníamos un líder, ¿sí o no? Me dice, venga, juegue con nosotros, venga, juegue con nosotros. Venga. Ah, no, usted es bueno, usted es bueno. Por ejemplo, no para sacar pecho, a mí me decían el zurdo. Este tiene una zurda buena. Un zurdazo.
que haga, que se chute el balón con esa zurda para meter el gol, eso es casi fijo. Pero en todo caso, hermanos, vemos liderazgo aún en los juegos de fútbol, de microfútbol, y vemos liderazgo en los niños también, cuando ellos juegan, ¿sí o no? Amén. Líder es el campesino que tiene las más brillantes ideas para su comunidad, ¿sí o no? Ustedes han visto en las veredas campesinos pujantes, ¿sí? Que son los que dicen, bueno, no, pasa por cada finca o por cada casa, ¿sí o no? Dice, vamos a hacer una cosa todos, vamos a hacer la colecta y vamos a mirar cómo pavimentamos tal vía, ¿sí o no? Para que tengamos más facilidad de transitar por esa vía o meter el carro por tales vías, ¿sí? O los carros por tales vías, vamos a hacer esto, aquello, a favor y en pro de la comunidad. Amén. Eso es un líder, aquel que usted ve pujando para hacer algo, ya sea en una vereda o ya sea en un barrio, ¿cierto? Pero existe el líder de qué? De acción comunal, ¿sí o no? Es un líder. Ese líder de acción comunal tiene como tarea promover el bienestar del barrio, ¿sí o no? Arreglos de carreteras, de calles, actividades que beneficien a la gente del barrio, ¿sí o no? A la misma comunidad. Eso es un líder. ¿A cuánto les habla el Señor, hermano? Amén. Líder es la madre de familia que tiene la capacidad de guiar a sus hijos en el transcurso de sus vidas. Amén. ¿Sí? Eso es un líder. Amén. El liderazgo espiritual es la combinación de cualidades naturales y espirituales. Ese es el liderazgo espiritual. Amén. Nuestra personalidad debe irradiar a otros porque es abastecida por el Espíritu Santo. ¿Quién dice aleluya? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mientras el líder más se acerca a Dios, más usado es por Dios. Amén. ¿Sí? El líder debe de mantenerse muy cerquita de Dios para que Dios lo pueda usar, ¿verdad? Amén. No solo lo pueda usar en pro de la iglesia en general, sino en pro de su familia. ¿Sí? De su familia. Si usted está bien cerquita de Dios, seguro, hermanos, que Dios lo va a usar para influenciar a ese hijo, esa hija, a ese esposo, esa esposa. Gloria al Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor, por favor. Amén. Amén. Gloria a Dios. El líder espiritual no solamente señala a otros el camino de justicia, o sea, no solo le muestra a otros lo que deben hacer, sino que también camina, amén, por ese camino de justicia. Amén. ¿Sí me está entendiendo? O sea, más que hablar, que decir que haga, que no haga, que a Dios le gusta esto, que a Dios le gusta aquello, que a Dios le agrada que usted haga tales cosas, hace esas cosas que le agradan a Dios, y el otro, quien es su seguidor, se va a sentir influenciado y no se va a basar solo en palabras que el líder le está diciendo, sino que va a seguir el ejemplo, porque el ejemplo arrastra, ¿verdad, hermanos? El ejemplo arrastra. Amén. ¿Cuántos quieren ser buenos líderes en su familia? Amén. Dios. Aleluya. Amén. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es un dicho que hay, ¿verdad? Y yo creo que es un dicho muy certero, muy cierto. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Un líder es una persona en quien se puede confiar, es una persona íntegra, es una persona con credibilidad. Un líder es alguien que causa inspiración, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos se han sentido inspirados por otras personas? Amén. Sí, amén. Que diga, wow, ¿cómo
cómo habla, cómo actúa, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, ¿sí? Qué persona para ser usada por Dios. Yo quiero ser como él, como ella, yo quiero ser así. Gloria a Dios. Sí, hermana, bien pueda. Dios le bendiga. Amén. Pastor, por ejemplo, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, ayer una señora de Puerto Rico me decía, tú me inspiras a predicar a la calle, si tú puedes, ¿por qué yo no? Yo tengo que salir a ser como tú, como lo haces tú. Y Amén. Dios. Sí, amén. Gracias, hermana, por su aporte. Sí, hermanos, y eso es liderazgo. Sí, o sea que la hermana está ejerciendo un liderazgo y está teniendo seguidores, ¿cierto? Pero qué bueno, hermanos, es que nosotros esa misma influencia la tengamos en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿sí? Con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con todos los que viven en casa, que nosotros los inspiremos, ¿sí o no, hermanos? Podamos ser motivo de la inspiración de ellos. Amén. El líder cristiano debe generar en otros una influencia en la búsqueda de Dios. Sí, el líder cristiano capacita a otras personas para su desarrollo espiritual. ¿Usted está capacitando a su familia? ¿O es de los que piensan solamente en preocuparse para que otros lo vean siendo un buen cristiano, pero no su familia? A usted no le importa tanto que su familia diga que usted es buen cristiano o que no es buen cristiano. A usted le preocupa más que otros digan que usted es un buen cristiano. ¿Será que usted es de esas personas? ¿Será que somos de esas personas? Porque pasa mucho, ¿sí o no? Pasa mucho, hermanos, que nos preocupa más que la gente de afuera hable bien de nosotros, pero que la gente de adentro, ellos verán, a mí no me importa. Digan lo que digan y piensen lo que piensen. Pero, hermanos, si usted quiere ser un verdadero líder dirigido por Dios, preocúpese primero por influenciar a su familia, a los suyos, a los suyos. Amén, hermanos. El liderazgo no es, oiga esto, no es la capacidad de alcanzar una posición dentro de la iglesia. Eso no es liderazgo. Usted puede ser capaz de alcanzar una posición dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo no ser un buen líder. ¿Sí o no, hermanos? El liderazgo no lo da un cargo. Amén, amén. ¿Sí? ¿Quién dijo que liderazgo es un cargo? No, el liderazgo no lo da un cargo, mis hermanos. El liderazgo es una vocación en la persona de servicio. O sea, el liderazgo es alguien que inspire a otros. Amén. En este caso, alguien que inspira a otros a obedecer a Dios. Eso es liderazgo. A usted le debe de importar que piense de usted los que están en su casa. Gloria a Dios. A usted le debe de importar eso, hermanos, porque he oído a muchos cristianos expresarse y decir, no, ellos verán qué piensan de mí, y se justifican diciendo a veces, nadie es profeta en su propia casa o en su propia tierra. Y decimos, Jesús lo dijo, hermanos, pero déjeme decirle que Jesús era alguien que inspiraba. ¿Cuántos dicen amén? Era alguien que inspiraba, y inspiró tanto que después sus mismos hermanos creyeron en él. Inspiraba, aunque de momento no creían en él, y a veces hasta se avergonzaban sus propios hermanos de sangre, hermanos de sangre no, porque yo creo, hermanos, si creemos aquí que Jesús tenía una sangre pura y que María solamente fue usada por Dios, pero especialmente el vientre de María para el Espíritu Santo engendrar en ella, ¿amén? Porque si María nace con sangre, si Jesús nace con sangre de María, entonces hubiese nacido con sangre contaminada. ¿Sí? No me quiero salir del tema, pero hice la aclaración, ¿cierto? Hermanos, los hermanos de Jesús, hijos de María y José,
de momento yo no creían en Jesús, y se avergonzaban y hasta le decían, váyanse a predicar a otra parte. Váyanse. No. Y después creyeron en él. Si Jesús no hubiera sido un buen líder, nunca sus hermanos hubiesen creído en él. ¿Sí o no, hermanos? A veces la familia misma es así, de momento rechazan y dicen, no, es que no me gusta, y a veces hasta nos pueden criticar, ¿cierto? Inventar cosas de nosotros que no son así, pero de momento, pero después van a creer. Van a creer. ¿A cuánto les habla el Señor? Amén. Líderes hay muchos en el mundo, ¿verdad? En el campo político, religioso, deportivo, empresarial, etcétera, etcétera. Cada cual persigue sus propios ideales. Muchos son motivados por la fama, el dinero, la posición social, la herencia familiar, etcétera, etcétera. Pero el líder cristiano, oiga bien esto, el líder cristiano es escogido y preparado por Dios para un ministerio especial, no solo en la iglesia, sino en su hogar, en su casa, hermanos, en su casa. Que su esposa, que sus hijos, que su esposo se sienta influenciado por usted, se sientan influenciados por usted. Sí, en el ámbito espiritual. Yo quiero, hermanos, influenciar a mi familia. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Sí, quiero influenciar a mi familia. Josué era influyente en su familia. Josué fue el que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no creo que Josué, hermanos, hubiese obligado a su familia a creer en Dios. Yo no creo que, porque ni Dios lo hace. Pero cuando Josué le dice al pueblo, ustedes verán a quién sirven, ustedes verán a quién siguen, si a los dioses de nuestros antepasados, ustedes verán, pero yo ya tomé una determinación, lo que soy yo y mi familia vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo dice Josué 24:15. Porque Josué era influencia, ¿sí? Influencia para esa familia, para esa esposa, sus hijos. Amén. Noé era un hombre que influyente en su familia también. En Génesis capítulo 6, lea Génesis 6, verso 8 y luego el 18 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, el verso 8, o sea, era un hombre con el cual Dios estaba contento, ¿sí o no? Dios se agradaba de Noé, ¿sí? Halló gracia Noé ante los ojos de Dios. Dios tenía un buen concepto de Noé, Dios miraba con buenos ojos a Noé, y el verso 18 dice, ¿están ahí, hermanos? Sí. Amén. Bueno, el verso 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pero será, hermanos, que Noé llegó y obligó a sus hijos, a las esposas de sus hijos, obligó a su familia a entrar en el arca. No. Si la familia siguió a Noé, era porque Noé era influyente para su familia, hermanos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Seguro que Noé era influyente para su familia, hermanos. Noé no solo le predicaba a la otra gente, sino que a los de su casa también les predicaba. Algunos dicen, Noé no predicaba. Déjeme decirle que Pedro, en 2 de Pedro 5, dice que Noé era pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Predicador. Alguien que está feriando algo, por ejemplo. Por ejemplo, un vendedor. Un vendedor, si está vendiendo aguacates, está pregonando sus aguacates, ¿sí o no? Pero en este caso, como estamos hablando de líderes espirituales, nosotros pregonamos el evangelio, ¿sí o no? Digan gloria a Dios, hermanos.
Sí, Noé era influyente para su familia, hermanos. Eso no fue que la esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos siguieron a Noé así como así. No, hermanos, Noé tuvo que ser influyente para ellos. Sí, y si entraron al arca, fue porque Noé les predicó, les habló y también les dio ejemplo. Buen ejemplo en cómo agradar a Dios. ¿Cuántos siguen aquí? Amén. Capítulo 7 de Génesis, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa. ¿Toda qué? Tu casa. A veces algunos están entrando solitos. Amén, amén. Y no con su casa. Gloria a Dios. Pero la orden de Dios a Noé era: entra tú y toda tu casa en el arca. El arca es tipo de Jesús, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé, solo tú vives de acuerdo a mi palabra. En medio de tanta gente, esta gente, solo a ti he visto justo. Entra tú, pero con toda tu casa. ¿Usted va a dejar que sus hijos se pierdan? Viendo que el mandamiento es que entre usted al cielo y entre con sus hijos. Viendo que el mandamiento es que usted entre con su esposo, con su esposa, con toda su familia. ¿Usted va a dejar que su mamá se pierda? ¿Usted va a permitir que su papá se pierda? Santo, gloria a Dios. Entre usted con su casa. Amén. No entró en el arca con su casa. Hermanos, a veces nos preocupamos más por predicarles a otros y que vamos por allí, evangelicemos y vamos allí, hagamos esto y entonces nuestro cónyuge, nuestros hijos se van perdiendo porque estamos más preocupados en cómo ganar a otros que a nuestra propia familia. Amén, amén. Gloria a Dios. Santo. Necesitamos, hermanos, que nuestra familia entre con nosotros. ¿Sí? No diga, él verá si cree o no cree. No, no, es que usted tiene el deber de ganarse ese papá, esa mamá, ese hijo, esos hijos, ese esposo para Cristo, esa esposa para Cristo. El deber es suyo. No se conforme con entrar solo o sola al cielo. Siendo mezquino. Hermano, debemos de preocuparnos cómo están nuestros hijos espiritualmente, en cómo está nuestro cónyuge espiritualmente y todos los que viven en casa. O sea, porque hay familias que viven con tíos, con tías, con abuelos, con abuelas y mientras estén ahí, pues es parte de ese núcleo familiar. Pero usted quiere entrar solito o va a esperar que se muera uno de su familia, de su núcleo familiar, para así poder reconocer que le faltó haberle hablado. Que es que mi mamá es trinitaria, mi papá es trinitario, mi hijo es trinitario, ya empezó, ya está. Pero hablen de la verdad, dígale: Jesucristo es Dios y el bautismo es en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Amén. ¿Lo va a dejar trinitario toda la vida? ¿La va a dejar trinitaria toda la vida? ¿Qué? Que pase lo que vaya a pasar. No, hermanos. Usted es el que conoce la verdad. Amén. Y no solo Dios le dio conocimiento de la verdad, sino que le dio esa tarea de ganarse a los suyos también, para que entre con ellos al cielo también. Denle un aplauso al Señor si Dios le habla. ¿A cuánto les habla el Señor en verdad? No, él no entró solo, él entró con su casa. Él entró con su casa. Yo quiero entrar con mi esposa y con mis hijos, pero yo no quiero irme para el cielo solo. Es que mis hijos no viven conmigo, que yo soy separado, hermano. No hay excusa. Usted debe de hablarle a ese cónyuge, así esté separado de usted. Usted debe de hablarle a esos hijos, así no estén viviendo con usted. Pero hábleles,
Predíqueles, déles buen ejemplo, arrástrelos por el buen camino con su buen ejemplo. ¿Usted va a esperar que su mamá se pierda? No, háblele la verdad, predíquele la palabra. ¿Va a esperar que ese hijo se vaya para el infierno? Hermanos, nos preocupamos muchas veces en cómo liderar a otros que liderar a nuestra propia familia. Usted quiere ser un buen líder, lidere primero a los de su casa. Primero a los de su casa, lidérelos, hermanos. Hay gente que se preocupa más por la viña de otros que por su propia viña. Gloria a Dios, amén. ¿Sí o no? Que Dios nos ayude, iglesia, a ser equilibrados en esto. Dice el verso 7, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca. Oiga, y con él, ¿quiénes? Sus hijos, su mujer. Qué bonito esto. Con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, hasta las nueras entraron. Sí, porque a mí hermano, cuando su hijo se casa, cuando su hija se casa, es un hijo más. Escuche esto. Su hijo se casa con una buena mujer. Tenga a esa mujer como una hija más para usted. Amén. Su hija se casa con un buen hombre. Tenga ese hombre, ese yerno como un hijo más para usted. Amén, amén. Sí. Aquí Noé se preocupó por todos. Por su esposa, por sus hijos y por las esposas de sus hijos. Lideren su casa. Lideren su casa. Así yo no me gane a nadie más. Así a nadie más me gane para Cristo, pero primero me va a ganar a los de mi casa. Amén, hermanos. Usted pudo haber ganado cientos de almas, miles de almas, millones de almas, pero si no se gana los de su casa, hermanos, usted se va a ir insatisfecho quizás para el cielo. ¿Por qué? Porque no se pudo ganar a los de su casa. ¿Sí o no? Primero los de su casa, oiga conmigo, primero los de mi casa. Primero los de mi casa. Si se muere un familiar, no quedan con ese resentimiento porque no le habló de Dios. Hábleles a los de su casa. Sí, Jesús, hermano, Jesús fue despreciado por sus mismos hermanos, como dije ahorita. Pero después, ¿qué pasó? Creyeron. Insista. Así sean muy rebeldes, muy toscos para el evangelio, así sean muy cerrados, así sean muy agrios para el evangelio, pero hábleles, denles ejemplo, así lo critiquen, así murmuren de usted, pero procure por ganárselos de su casa. ¿A cuánto les habla en verdad el Señor, hermanos? Amén. Recuerde que no entró con sus hijos, con su mujer y con las esposas de sus hijos. Y el verso 13 dice de Génesis 7, en este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, que eran los tres hijos de Noé, ¿verdad? Hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Mire cómo dice, con él. Que con usted entren los de su casa al cielo y lleguen al evangelio todos. Gloria a Dios. Hermanos, no se preocupe más por ganar a otros que por ganar a los de su misma familia. Aleluya. Porque no sería una felicidad completa. Yo ver a otro que muy alegre, a otra muy contenta, a otro muy contento, brincando, danzando para Dios, alabando a Dios, que no es parte de mi núcleo familiar, de mi casa, mientras que mi esposo, mi esposa, mis hijos están por allá en el pecado. Yo quiero ganarlos de mi casa primero. Amén. Gloria a Dios. Para el Señor, para que entremos todos junticos al cielo. Amén, amén. Nos vayamos juntos en el rapto, todos juntos seamos levantados y todos juntos nos vayamos para las bodas del Cordero. Amén.
Yo no me quiero gozar solo las bodas del cordero, yo quiero que todos los de mi casa vayan conmigo. Aquí dice con él. ¿Con quién? Con Noé, con él, todos los de su casa. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Cantares 1:6, 1:5, sí. 1:6, perdón, Cantares 1:6. Dice algo muy verídico también. En la última parte del texto, dice: me pusieron a guardar las viñas. Oiga esto. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Ah? Usted recibe cargos aquí. Oiga, escuche, hermano. Recibe cargos de liderazgo aquí. Hermano, usted líder de jóvenes, hermana, usted líder de Dorcas, hermano, usted líder de evangelismo, hermano, usted líder de escuela dominical. Me pusieron a guardar otras viñas. Pero mi viña se va perdiendo. Lidero otros niños como maestro de escuela dominical, y mis otros hijos, que son niños también, se están perdiendo. ¿Dónde están sus hijos, hermano? Lidero unos jóvenes aquí, escuche, lideramos unos jóvenes aquí, ¿sí? Aquí, pero yo tengo hermanitos jóvenes también. Pero yo tengo familiares jóvenes también, mientras los otros jóvenes de mi familia se están perdiendo. Es lo que pasó aquí, hermanos. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, la que era mía, ¿qué pasó con la mía? ¿Ah? No guardé. Usted va y le habla a los drogadictos, pero su hermano que es drogadicto, ya usted no le quiere hablar a su hermano drogadicto, y va y le habla a otros drogadictos. Háblele a su hermano primero, hermano. Primero mi casa, yo en mi casa. Nos vamos todos los de mi casa primero. Nos vamos. Me incluyo, ¿cierto? Vamos. ¿A cuánto le sigue hablando Dios, hermano? Yo sé, hermanos, que si usted le cree a Dios en este día, a través de este mensaje, usted va a salir hablándole a todos los de su familia de la palabra de Dios, del evangelio, y va a creer esta palabra y va a pensar: verdad, no entró con toda su casa Dorcas, verdad. Ay, es verdad, Jesús mismo, Jesús al principio no le creían, y es que de hecho, ellos vinieron a creer cuando Jesús resucitó. Amén. Oiga, santo. ¿Ah? Y uno de ellos, hermanos, es Santiago, quien también tiene una carta en el Nuevo Testamento. Y otro de ellos es Judas, quien también tiene una carta en el Nuevo Testamento. Los mismos que no creyeron en Jesús, en su ministerio aquí en la tierra, no creyeron en él en el tiempo de vida como humano que tuvo aquí en la tierra. Los mismos, usted puede leer la carta de Judas, la carta de Santiago, y se da cuenta de que la influencia de Jesús le sirvió. Amén. Gloria a Dios. Sí le sirvió. Porque la familia, hermanos, a veces no dicen nada, o a veces dicen mucho, o critican, o juzgan, o dicen, pero ellos internamente van a pensar: verdad. Yo lo critico, yo me lo gozo, yo me burlo de él, yo me burlo de ella, pero él sí tiene algo especial, ella sí tiene algo especial. Yo quiero ese Dios que tiene él, que tiene ella. Hermanos, primero los nuestros, digan amén. Primero los de la casa. ¿A usted le duele la sangre? ¿Le duele, cuando digo le duele la sangre, le duele los que son de su sangre? Amén. Si le duele ese hermanito, esa hermanita, le duele ese hijo, le duele esa
a su esposa. Son una sola carne, aunque no sean la misma sangre, pero le duele su esposa. Sí, amén. Le duele su esposo. Porque a veces como que, a veces como que nos duele más ver a otros en el pecado que ver a nuestra misma familia en el pecado. Hermanos, primero su familia. Josué dijo: yo y mi casa. Es más, Josué cuando él se para firme en medio de la nación de Israel, él les dice: ustedes verán qué van a hacer, ustedes verán, escojan ahora quién van a servir, escojan ahora. Si a esos dioses a quienes sirvieron nuestros padres antepasados, o qué van a hacer, ustedes verán. Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor, al Dios verdadero, a Jehová Dios. Un hombre que se preocupaba por su casa. Hermanos, mientras nuestros hijos se están perdiendo, hermanos, hagamos algo por ellos. ¿Usted cree que usted puede hacer algo por ellos? Sí, claro, Jesús es el Salvador, pero usted puede hacer algo para que ese hijo, ese familiar reciba salvación. No se duerman los papeles, no se relaje, porque la vida es como sombra que pasa. Que está muy joven mi hijo. Los jóvenes también se mueren. Así es. Que apenas es un niño, pero ellos tienen capacidad de razonar también. Amén. Tienen uso de razón. Sí, usted le puede hablar a ese niño. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno, mis hermanos. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Amén. Volvámonos para el libro de Génesis, hermanos. Capítulo 18. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Amén. Ya. Bueno, todos aquí somos hijos de Abraham por la fe, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar algo acerca de este hombre. Capítulo 18, verso 16 al 19. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos, oiga esto, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Escucha esto, hermano. Abraham, sí, nuestro padre, el mismo, nuestro padre de la fe. Amén. Ese hombre se preocupó por su casa, por su familia. Amén. Mire que Dios dice: ¿cómo le voy a ocultar a Abraham lo que yo voy a hacer con Sodoma y Gomorra? ¿Cómo yo voy a dejarlo a él sano en esto? Yo voy a contarle, porque es que es un buen hombre, porque en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, porque es que la promesa yo se la di a él. Amén. Y además de eso, yo sé, oiga, el verso 19 dice: porque yo sé, Dios lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sabía él de Abraham? Él no solamente sabía que Abraham era un buen hombre. Él no solamente sabía que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Algo más sabía de Abraham. Algo más Dios sabía de él. ¿Qué sabía? Porque yo sé que mandará a sus hijos. Oiga, qué bonito esto. Y a su casa, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham era un hombre que disciplinaba a sus hijos.
que le hablaba a su esposa Sara también. Abraham le hablaba del Señor, le hablaba de agradar al Señor. Abraham era un hombre que hablaba a sus hijos de la palabra. Decía a sus hijos: hijo, a Dios le gusta esto, a Dios le gusta aquello, hagamos lo que a Dios le agrada. ¿Sí o no, hermanos? Aquí dice que él mandaba a sus hijos y a su casa después de él que guardaran el camino de Jehová. Tuvo que hablar, ¿verdad? Amén, amén. ¿Cómo iba a mandar? Tuvo que hablar. Y su ejemplo, claro está. Hermanos, no entiendo por qué líderes. Usted es líder aquí en la iglesia, pero su familia y su hogar descuidado. Yo no entiendo por qué su hijo de 10, 9, de 8, de 11, de 12, de 13, 14 años hace lo que le da la gana. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Abraham mandaba a sus hijos a su casa a hacer la voluntad de Dios. No los obligue, pero mándelos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice que Abraham, ¿qué? Mandará a sus hijos y a su casa a que hicieran la voluntad de Dios. Es triste, hermanos, que le digan a uno: no, es que yo ya no puedo con ese muchacho yo ya no puedo con él, tiene 9 añitos y hace lo que quiera. ¿Cómo así que se le salió de las manos, hermano? ¿Cómo así si usted es el papá? ¿Y la mamá? ¿Dónde está la mamá? Gloria a Dios. ¿Dónde está mientras usted se va a trabajar? ¿Dónde está la mamá? Pues para que ponga orden en la casa. Amén. Gloria a Dios. ¿Y ese papá qué? ¿Es que no pide cuentas? Papá, pida cuentas en la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo les fue en el día? ¿Cómo le fue papi en el estudio? ¿Qué hizo? ¿Con quién se juntó? Ya yo hago eso. ¿Y qué tal esos compañeros? Bien. Ah, sí, bien, papi. Ah, bueno. Y bueno, ¿y qué novedad me tiene para contar? Y a la mamá, bueno, ¿y qué? ¿Cómo le fue con...? ¿Cierto? Preocúpese, hermano, por sus hijos. ¿Sí? Sus hijos no son un pedazo de pan que Dios le dio. Sus hijos son muy importantes para Dios también. Preocúpese qué están haciendo, dónde están. Lidere, oiga, influencie. Amén. Que también no solo es mandar, hermano, sino que esos hijos también digan: yo quiero ser como tú, papá. Amén. Amén. Sí. Gloria a Dios. Así como tú, así, que ora, que va a la iglesia, así como tú, papá, así como tú, que haces buenas obras de caridad y que le das al pobre, así como tú, papá, que diezmas, que ofrendas, así como tú, mamá, así como tú que vas y ayunas, así como tú, mamá, que vas y oras, que vas en la iglesia y te levantas de madrugada a orar, así como tú, mamá. Lidere, influencie, inspire a su familia, hermanos. Inspire a su esposa, a sus hijos, a todos en casa. A que no viven conmigo en casa, inspírelos de todas maneras. Que va y visita a un familiar. Oiga, hay gente que va y visita a la familia. Cristianos van y visitan a la familia y ni siquiera un Dios le bendiga. Hola. O sea, como ellos. Y no es que decir hola sea pecado, sea mala la palabra, no. Hermanos, a Pedro lo conocieron que andaba con Jesús por su habla. Tú hablas como ellos. Amén. Tú eres uno de ellos, Pedro. Uno de los seguidores de Jesús. No, yo no. Sí, Señor, usted habla como ellos. Muestre que es cristiano cuando hay visita allá en Itagüí, allá en Bello, allá en el barrio tal de Medellín, al familiar. Muestre, dígale: hola, ma, hola, Dios la bendiga. Amén. Amén. Sí, influencia.
influencia, hermanos. No se acomode a ellos usted. No, señor, usted no tiene por qué acomodarse a ellos. Que porque toda mi familia es así. Dice, hola. Hola. No, y usted es líder. Usted es influencia. Usted es influencia. Inspire. Inspire. Dígale Lola. Dígale Lola. Por tras el Lola, dígale, Dios lo bendiga. Dios la bendiga. Gente que va y visita a los parientes familiares y no les dice nada de Dios. Verdad es, mi hermano. Nada. Hermanos, eche el anzuelo a ver qué pesca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y bueno, la reunioncita familiar, qué rico. Lo digo por experiencia. La reunioncita familiar, ¿cuál reunioncita? Que estamos ahí toda la familia hablando, compartiendo, charlando, comiéndonos una buena comida. Bueno, ya me voy, pero quiero pedirles 5 minuticos. Por favor, 5 minutos, regalen 5 minuticos. Así sean como muy recios. Pero sea amable también. Regalen 5 minuticos, por favor. Quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios. Qué bueno, sépanles hablar. Qué bueno sacarle tiempo, sacar tiempo en familia, comer en familia. Qué bueno, esto es muy agradable. ¿Sí o no? Ah, sí, entonces uno va a comentar y el otro también. Sí, qué bueno, claro, es que la familia, Dios bendiga las familias, gloria a Dios. Pero también es muy bueno que saquemos un momentico para oír la palabra de Dios y empiece, hermano, porque usted está liderando, lidere, influencie. Amén. Sí, eso no es que nosotros nos salvamos y listo, no. Debemos de sentir carga por nuestra familia, hermano. Carga por ellos. El Señor nos ayude. Amén. Dios nos ayude. Amén. ¿Sabe quién era un tremendo líder? También en la Biblia, Cornelio. Tremendo líder, hermanos. Usted nota que Cornelio lleva la delantera, hermanos, en cuanto a salvación, en Hechos 10, verso 1 y 2. Hermanos, en cuanto a lo espiritual, Cornelio. Dice la Biblia que en Cesarea había un hombre que se llamaba Cornelio, capitán de 100 hombres a cargo, tenía a cargo 100 hombres, o sea, era un centurión de una compañía romana que se llamaba la Italiana, y era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda ¿qué? Su casa. Primero, ¿quién? Cornelio. Era la influencia ya. La influencia para su esposa, para sus hijos, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Influencia, mi hermano, influencia a su familia. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios? El verso 30 de ahí del mismo Hechos 10 al 33 dice: entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Oiga, está testificando. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, ¿dónde? En mi casa, en la casa, claro, hermano, no lo vamos a hacer para que nos vean, claro está, porque si ese es el único propósito por lo cual usted ora en su casa, para que lo vean, entonces está mal enfocado, ¿cierto? Pero hágalo por convicción, porque usted ama a Dios, porque quiere orar, porque desea hacerlo, pero los que están en casa van a ver. Sí, él oraba en su casa. ¿Quién? Cornelio. Amén. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, está testificando acerca de la visión que tuvo, ¿cierto? Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Oiga,
todos nosotros. Sacaba pecho Cornelio, en el buen sentido de la palabra. Todos nosotros. ¿Cuáles nosotros? Mi casa también. Que claro, amigos, sí, cierto, pero sé que Cornelio, cuando dijo todos nosotros, estaba pensando en su esposa y en sus hijos y en sus familiares. Todos nosotros estamos en la presencia del Señor, pero a veces solamente en la casa hay uno en la presencia del Señor. Oiga, a veces en la casa solo hay uno en la presencia del Señor. ¿Dónde están los otros? En la presencia del diablo. Sí, mientras yo estoy en la presencia del Señor, los otros están delante de cuál presencia. ¿Ah? Yo creo que usted no había pensado tanto en su familia como está pensando ahora. ¿Cierto? Sí, hermanos, porque Dios le está hablando, ¿cierto? Cornelio dice todos nosotros. ¿Estamos en qué? En la presencia del Señor. Amén. Vamos en el... Sí. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Usted quiere oír la palabra de Dios solo? No, solo no. Con mi casa también, con mi familia. Amén. Con mi familia. Yo no quiero ser solamente yo edificado. Yo quiero que mi esposa, mis hijos sean edificados también. Ellos sean edificados. ¿Usted cree que Dios lo trajo aquí para oír esta palabra? Sí, amén. Sí, claro que sí, hermanos. Porque pensamos mucho en ganar a otros y nuestra familia. ¿Qué? También necesitamos ganarlos a ellos, a nuestros parientes, a nuestra familia. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Toda la gloria. En Hechos 16, versos 14 y 15, dice la Biblia que una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios y que estaba oyendo. Pablo estaba predicando y esta mujer era una de las mujeres que estaban oyendo a Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia. Qué bonito eso. ¿Fue qué? Bautizada. Y su familia, hermanos. A mí me duele y yo he llorado en la presencia del Señor por no ver parientes familiares que tengo convertidos al Señor. ¿Sí? Y le digo al Señor, Señor, ¿y ellos qué? ¿Fulanito qué? ¿Fulanita qué? ¿Ellos qué? Fue bautizada y su familia. Aleluya. Amén. Y su familia. Gloria a Y Dios. sigue diciendo el versículo. Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posá. Y nos obligó a quedarnos. Hasta ahí. Nos obligó a quedarnos. En todo caso, hermanos, usted preocúpese por su familia. Preocúpese por los suyos, que ellos necesitan también salvación. De hecho, hermanos, Timoteo, ¿cuántos conocen las cartas de Timoteo? ¿Saben una cosa? Que Timoteo es producto no solamente de lo que Pablo le hablaba, de los consejos de Pablo, de lo que Pablo hizo por Timoteo, que lo evangelizó, lo ayudó, lo ministró, sino que Timoteo, escuche, Timoteo, su vida cristiana es producto de la fe de su abuela y de su mamá. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 1:5, miren lo que dice. Miren lo que dice Segunda de Timoteo 1:5, hermanos. Trayendo a la memoria
La fe no fingida que hay en ti. Le está hablando Pablo a Timoteo. ¿Sí? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era un hombre que podía decir: mi abuela era una mujer de fe, y mi mamá ni se diga. Hermanos, ese hombre recibió ejemplo. Tenía líderes espirituales en su casa. Para aquellos que creen que solamente son los hombres los que lideran en el ámbito espiritual, no, las mujeres también lo pueden hacer. También. Yo quiero ser recordado por mis hijos, por mis nietos, mis bisnietos, como un hombre de fe. Como un hombre que se mantuvo en los caminos del Señor y que les enseñó en cómo agradar a Dios. Pero ¿qué necesito? Ser influencia, liderar, inspirar. Inspire a su misma familia, lidere a su misma familia, influencie a su misma familia. No se preocupe, sí, cuide otras viñas, está bien, hay que hacerlo, pero cuide primero la suya. Cuide primero su viña. Póngase de pie si el Señor le ha hablado. Amén. Que Dios nos ayude a atesorar esta palabra que hemos oído de parte de Dios, hermanos. ¿Usted quiere orar por alguien? No por usted. ¿Quiere representar a alguien? Es un familiar, un hijo, una esposa, a su mamá. Si Juan va a representar a su mamá, ¿usted quiere decirle al Señor: Señor, yo visualizo a mi familiar, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mi abuelo, a mi abuela, en los caminos de Dios y en la iglesia? Usted tiene carga por ellos. Dígale a Dios: Señor, ayúdame, Señor, a influenciar. Ahora sí, también va a orar por usted, para que Dios lo ayude a ser influencia, para que Dios lo ayude a ser de inspiración para su misma familia, para que Dios lo ayude a liderar a su misma familia. Señor, las familias necesitan líderes espirituales. Las familias necesitan líderes espirituales. Qué bueno, hermanos, es que ustedes de hoy se propongan influenciar a su familia. En el nombre de Jesús. Me ayuda a hablar con mi papá, que yo llevo meses hablándole y me bloquea, me ignora y a mí me duele. Así su papá la bloquea, mi hermana Tatiana, pero Dios está haciendo algo. Así, hermanos, cuando le hablemos a nuestros parientes familiares, así ellos rechacen. Recuerden, a Jesús sus mismos hermanos lo rechazaron. ¿Pero qué pasó después? Después creyeron. Santiago, el hermano de Jesús, llegó a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén, el que no creía en Jesús, pero después creyó. De mi abuela, Señor, de mis tías, Padre, ayuda a estos hermanos a ser de inspiración para su misma familia, para sus mismos parientes, Señor. En el nombre de Jesús, usted necesita el Espíritu Santo para que pueda influenciar con eficacia. Usted necesita el poder de Dios. Usted necesita el Espíritu Santo para que pueda liderar a su familia. Necesitamos unción. Necesitamos el poder de Dios para poder tener poder de influenciar, poder de dirigir, poder de guiar. Líder, diga conmigo: en el nombre de Jesús voy a liderar a mi familia en los caminos del Señor. En el nombre de
Jesús. Voy a hablarle a mi papá, voy a hablarle a mi mamá, voy a hablarle a mis hijos, voy a hablarle a mis tíos, voy a hablarle a mis tías, voy a hablarle a mis primos, a mis primas, a todos mis familiares, a toda mi familia, a todos los de mi hogar, a todos los de mi casa, a todos mis parientes. Les voy a decir que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo grande, y que lo que hizo por mí lo puede hacer por ellos. Oh, que lo que hizo conmigo y está haciendo conmigo lo puede hacer con ellos y en ellos. Amén. Santo es su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Algunos en vez de influenciar, algunos en vez de inspirar para bien a otros, algunos en vez de ser buenos líderes espirituales, se mantienen peleando con su familia, se mantienen peleando con los de su casa. Pero así usted no va a influenciar a nadie para bien. Necesitamos pensar como Cristo, actuar como Cristo, hablar como Cristo. Necesitamos imitar a Cristo. Aquí está el Señor ministrando a alguien que quiera tener valor o recibir valor para desde hoy domingo, desde hoy influenciar a su familia y a los de su casa, liderar a los de su casa, a los de su familia. Amigo, hermano, hermana, oh, que Dios te dé poder, que Dios te dé autoridad, que Dios te dé palabras de sabiduría, que Dios te dé actitudes sabias, que Dios te ayude a actuar como un cristiano verdadero, que Dios te ayude a hablar como un verdadero cristiano, y que tu familia pueda ver el buen ejemplo en ti, y puedan ser arrastrados para el evangelio, para Cristo, para el cielo. Amén. Santo es su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Alábele, que esos hijos, que esa esposa, esos familiares puedan decir: yo quiero ser un adorador como mi papá, yo quiero ser una adoradora como mi mamá. Dígase hija de la mamá, o esa hija puede decir: yo quiero ser una mujer de fe como mi madre, o que ese hijo puede decir: yo quiero ser un hombre de Dios como mi papá, o que esa esposa puede decir: yo amo a mi esposo porque es un hombre de Dios, porque es un hombre usado por el Señor. Que ese esposo dígale a la esposa: oh, gracias Señor por esa mujer sabia, oh, por esa mujer sabia que me diste, la cual edifica esta casa. Así usted es influencia, así usted es líder, así usted es una influencia, así usted va a ser alguien que inspire, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, mi Señor. Santo. ¿A quién va a representar? Dígalo por nombre propio, dígalo por nombre propio. Mis hermanos. Señor, pero ¿cuáles son sus hermanos? Dígalo con nombres propios, dígale a Julanito, a Sultanito: Señor, yo quiero representar a Diego Montoya, a Luceli Navarro, a Antonio Montoya. Quiero representar aquí, Señor, a Rodrigo López. Quiero representar aquí, Señor. Yo siento que Dios está escuchando. Javier López también. Represento a Gladys Montoya, represento a Fernando Velázquez, represento a Oliva Montoya. Oh, sí, hermano. ¿A quién está? Dígale: Señor, yo no quiero que ellos se pierdan. Yo quiero entrar en el arca como Noé entró con su casa. Así yo quiero entrar en el arca del nuevo pacto con mi casa, Señor. Yo quiero entrar con mi casa. Yo quiero ir al cielo con mi casa. Yo me quiero ir a las bodas del Cordero con mi casa. Yo quiero gozarme las fiestas de las bodas con mi casa. Yo quiero gobernar contigo 1000 años aquí en la tierra, pero con mi casa. Yo quiero, Señor, vivir eternamente y para siempre, pero con mi casa. Con mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con mi familia. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias.
Oh, hermano, ¿por qué se quedó su esposa en la casa y usted vino a la iglesia? Usted debió de haberlo influenciado para que viniera a la iglesia también. ¿Por qué se quedó su esposo en su casa y usted vino a la iglesia? Usted debió de haberlo influenciado para que viniera a la iglesia también. ¿Por qué sus hijos se quedaron en casa y no vinieron a la iglesia? Usted debió de haberlos influenciado para que vinieran también a la iglesia. Nadie debería de haberse quedado en casa. Todos los de mi casa deberían de haber estado aquí alabando y adorando conmigo a Dios. Todos, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Desde hoy, Señor, vamos a liderar con eficacia en el nombre de Jesús. Primero mi familia, primero mi primera iglesia, que son los de mi casa. Primero me los gano a ellos, primero me voy con ellos. También necesito ganar a otros para el reino de los cielos, es verdad, pero dame primero mi familia para Cristo, Señor. Dame primero los de mi casa para mí, Cristo hermoso y precioso. Usted necesita ganarse a ese pariente familiar que hace años no llama. Necesita ganarse a esa familiar que hace mucho tiempo quizás usted no le habla, pero necesita ganárselo para Cristo. Oh, Dios mío, yo no puedo estar tranquilo mientras veo que mi familia se pierde. Yo no puedo estar tranquilo mientras veo que mis parientes familiares son arrastrados hacia el abismo. Yo no puedo estar tranquilo mientras veo cómo se ahogan en el pecado mis parientes familiares. Yo no puedo tener tranquilidad mientras veo cómo muchos hijos de muchos hermanos se van perdiendo. Señor, oh, nombre el núcleo familiar de su casa, nómbrelos, Dios es un Dios de detalles, muy detallista, es el Señor en cada palabra que hablamos. Nómbrelos con nombre y apellido, nómbrelos con nombre y apellido. Y ahora le va a decir a Dios, yo quiero influenciar en él, yo quiero influenciar en ella. Oh, ¿en quién quiere influenciar? Diga, yo quiero influenciar en mi papá, yo quiero influenciar en mi mamá, yo quiero influenciar en mis tíos, en mis tías, en mis hijos, yo quiero influenciar en mis abuelos. Quiero ser influyente, quiero ser influyente, quiero ser influyente, quiero ser influyente. Quiero influenciar a esa mamá que es trinitaria. Dígale así al Señor, quiero influenciar a mi papá que es trinitario. Quiero hacerlo sacar del error, quiero hacerlo salir del error. Quiero decirles que Jesucristo es Dios, que no hay otro Dios. Quiero predicarles, quiero enseñarles el plan original de salvación. Voy a enseñarles el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados y la llenura del Espíritu Santo. Quiero quiero enseñarles cómo vivir en santidad, no solo con palabras, sino con mi ejemplo también, Señor. Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Bendito el que ama a las familias de la tierra bendita. Abraham se preocupó por su familia. Nosotros somos hijos de Él por la fe, es verdad. Pero Él también, hermano, se preocupó por una esposa. Se preocupó de ganar a su familia. Oh, denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Rey. Dale gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque has hablado a mi vida, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y amén, amén. Aleluya. Santo y maravilloso. Amén, hermanos.